Bueno, tú te vas por ahí, vas por internet y hay términos nuevos. Por ejemplo, hay personas que hablan sobre los ETF, hay personas que hablan sobre la bolsa de valores. Bien, mucho más allá de nuestras creencias limitantes que podemos tener sobre el dinero, hay términos que no conocemos. Y bien, si bien en este mundo podríamos prescindir de los conocimientos financieros para no entender nada y simplemente seguir con nuestra vida, tenemos que entender las finanzas y también cómo funcionan las inversiones nos va a favorecer más que perjudicar. Pues bien, al parecer hay un juego ahí afuera. También nos anima a poder examinar y sacar los cálculos de la verdadera rentabilidad que nosotros obtenemos después. De invertir, sean el tipo de inversiones que nosotros hayamos hecho. Por ejemplo, la rentabilidad anunciada que se da, por ejemplo, en el marketing, en realidad no refleja la realidad, porque en realidad termina siendo mucho menor, o solamente te muestra una parte de la realidad, no te muestra todo. También te explica las diferencias entre un asesor financiero en un ente fiduciario. También te explica cómo maximizar el plan de pensiones, que también no es necesario asumir grandes riesgos para poder obtener un gran rendimiento. Eso solamente es un mito más. Y también nos anima a que nosotros podamos reconocer las emociones limitantes como creencias limitantes que hemos tenido y desarrollado en este mundo financiero a lo largo de nuestra vida por medio de diversas experiencias que hemos tenido para poder asumir el reto. Aquí, cuando te dice asumir el reto, es porque realmente hacer un cambio en nuestra vida financiera y también empezar a tomar el control de nuestra vida, también de inversión, es un reto, porque a menos de que tú realmente quieras mejorar como persona en esta área, hay que asumir que hay viejas perspectivas, viejas creencias que hay que dejar atrás, porque nos limitan. Y hay otras creencias nuevas que tenemos que poner en nuestra cabeza para que nos potencien. Porque a veces muchas de las creencias que nos hemos formado en nuestra mente solamente representan una idea concebida. Y realmente empiezas a conocer el mundo como es realmente por dentro cuando ya estás adentro. Por ejemplo, y por eso Tony Robbins pregunta aquí: ¿qué tipo de creencias tienes tú o emociones limitantes has tenido y que te impiden asumir el reto de tomar el control de tu vida financiera y también tener mayor aspiración y mayor entusiasmo para poder aprender más de este mundo? El paso número 3 es: aprendamos a jugar. Pues la claridad es poder. En este capítulo te podría decir que tú podrías agarrar un Excel, por ejemplo, y hacer cálculos, porque en este capítulo está lleno de cálculos. Básicamente te enseña a sacar como meta tus metas financieras a través de cálculos. Te da medidas exactas para que tú puedas obtener un número para cada meta financiera. A medida que tú vas aumentando tu nivel de disciplina financiera, vas aumentando estos niveles. Por ejemplo, te podría decir que el primer nivel es la seguridad financiera. Es un estado de situación financiera. Por ejemplo, algunos dicen: no, si estoy en seguridad financiera, no, si estoy en vitalidad financiera. Algunos, por ejemplo, afuera en videos te pudieron haber mencionado la famosa libertad financiera también. Pues bien, primero, ¿qué es la seguridad financiera? La seguridad financiera es aprender a manejar nuestras deudas. Es decir, pagar las facturas, tener eso en su mayor medida todo al día. La vitalidad financiera es el segundo nivel y es ya, por ejemplo, cuando ya tienes como mayor control de tus finanzas,
en presupuesto mensual. Entonces se podría decir que tus ingresos aquí ya empiezan a superar lo que son tus gastos. Ya no es como al revés, ahora es como así, lo que representa cada vez un mayor nivel sano de finanzas personales. El tercer nivel es la independencia financiera. Por ejemplo, llega a ser un nivel en el que tú, por ejemplo, puedes seguir trabajando, pero ya no trabajas, ya no hay necesidad de trabajar para poder costear tus gastos de vida actual. Por ejemplo, tú vives en un departamento, eres independiente y estudias o también vas al gimnasio, haces tu vida normal, mantienes ese estilo de vida, pero ya no hay necesidad de trabajar para poder cubrir ese coste, porque tus activos, los ingresos, que ya son como más automáticos, ya costean ese coste de vida. Entonces, el número 4 es la libertad financiera. Ahora sí te voy a explicar este concepto. Ahora sí, mira, ahora sí te puedo decir que todos nuestros activos que hemos juntado, los activos en el mundo financiero se conocen como todo lo que te da dinero a tu bolsillo, como pueden ser acciones, ETF, un real estate, que es un bien raíz, activos, hay diferentes activos, pero tampoco me iré mucho como en detalle. Simplemente estos activos te dan suficiente cash flow para poder costear los gastos del estilo de vida que tú sueñas. Ya no es el estilo de vida que tenías, por ejemplo, en el departamento, que era como más normal, sino es el estilo de vida que tú quieres, el que tú sueñas. Ese estilo de vida te permite mantener tus activos por medio de cash flow, que es flujo de caja, es decir, que el dinero como que el movimiento de dinero que llega a tu cuenta bancaria te permite vivir en libertad financiera. Luego, el último nivel es la libertad financiera absoluta. Aquí este nivel es el último y se podría decir que tú te puedes permitir todos los lujos, te puedes permitir vivir esa vida, pero con todas esas aficiones que siempre has querido hacer, como por ejemplo tirarte por un paracaídas, y invitar a otra persona, como por ejemplo regalar en tu iglesia mes a mes $10,000. $100,000. Bueno, todo esto será independiente y será, como dice Tony Robbins, depende de lo que cada persona quiera y cada persona tenga en su mente. De ahí se van a sacar medidas, cálculos para poder definir en términos exactos matemáticos la seguridad financiera, la vitalidad financiera, la libertad financiera y luego la libertad financiera absoluta. Qué loco, ¿no? Mira, en cada nivel nosotros podemos gozar de un nivel de tranquilidad financiera diferente. Pero si te das cuenta, a medida que vamos avanzando en estos niveles, nos vamos dando cuenta de que el nivel, por ejemplo, el nivel de vitalidad financiera no se hubiera podido conseguir de no ser por la disciplina que acumulamos en el nivel de seguridad financiera. Y lo mismo va con el nivel final, que es el nivel de libertad financiera absoluta. Bien, Tony Robbins comparte algunos hacks para que nosotros podamos conseguir esto como de forma más sencilla. Por ejemplo, ahorrar y prescindir de lo innecesario. Hay cosas que sirven, hay cosas que no sirven. Hay cosas que son importantes, pero hay cosas que no son importantes. También preferir reducir costos, pero solamente lo necesario. Luego, otra opción es aumentar los ingresos. Por ejemplo, bueno, aquí yo te podría decir que las renombradas, las reconocidas fuentes de ingresos. Fuentes de ingresos. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, ya. Tampoco te voy a mencionar 20 fuentes de ingresos, pero sí te voy a decir que, por ejemplo, más de una fuente de ingresos te permite tener mayor seguridad que solamente tener una fuente de ingresos. Pues imagínate, ¿qué pasa si tú tienes, por ejemplo, 3 patas en una mesa y una pata, por ejemplo, se rompe? Solamente ahora tendrías 2 patas que te permitan
seguir adelante. No es lo mismo como con la mayoría de las personas. La mayoría de las personas solamente van a tener una fuente de ingresos. Pero ¿qué pasa si se va a esta y se va a la y se va a la déjame decirte que ahí también se va toda la seguridad. Por eso, por lo menos tener dos te da mayor seguridad. Por ejemplo, si tienes 4 patas en tu mesa y se va una, entonces vas a tener mayor seguridad que tener solamente una. O tener dos es mejor que tener solamente una. También, aprender a obtener mayor rendimiento. Obtener mayor rendimiento es saber vivir con un buen rendimiento. En el sentido de aprender a investigar las carteras de inversión que queremos hacer, investigar las inversiones, investigar dónde nosotros vamos a poner nuestro dinero, conocer también, hacer como un análisis también, por ejemplo, de los años anteriores y toda esa cosa. Algo que tiene un poco de relación con el análisis fundamental y análisis técnico, pero bueno, dejémoslos solamente en conocer, en investigar. Bien, el paso 4 es: tomemos la decisión más importante en nuestra vida financiera. Mira, déjame decirte que el arte de diversificar nuestro dinero se resume en esta sencilla analogía. Si tú tienes una canasta, pero pones tus 500 huevos ahí, y esa canasta le pasa algo, se rompe, sucede algo, un terremoto, no sé, se rompen todos tus huevos, o tú te das con esa canasta, por ejemplo, y de repente se rompe y esa canasta se para. Entonces, ¿qué van a pasar con todos tus 500 huevos? Se van a romper todos tus 500 huevos porque pusiste todos tus huevos en una sola canasta. Pero ¿qué pasa si esos 500 huevos, por ejemplo, no la pones en una canasta, sino que la pones en 7, en 8, en 10 canastas? O imagínate, en cientos. ¿Se podría decir que los huevos van a estar más seguros? Por ejemplo, si se rompe un huevo por una canasta, aún tendrías 499 huevos. Bueno, ese es un concepto que explica Robert Shiller. Es Shiller y Tony Robbins lo menciona aquí. Bueno, Robert Shiller es una persona que enseñó, por ejemplo, finanzas en la Universidad de Yale y enseñó también mercados financieros. 10 de 10. Por ejemplo, esto también se podría definir en diversas cosas, en diversos pasos que nosotros podemos hacer para poder mejorar todo el tema de la diversificación. Por ejemplo, saber colocar nuestros activos de forma inteligente. En una cartera de que tú aquí, por ejemplo, vas a poner muchos activos. Por ejemplo, un poquito de Apple, un poquito de Amazon, un poquito de bonos del gobierno. Saber colocar los activos de una forma que te permita, por ejemplo, que en su forma total te permita obtener un rendimiento mucho mayor que la inflación. Es decir, cuando mes a mes, año tras año, el gobierno de un país infla su moneda y es como si el dinero se quemara. Pero bueno, en eso consiste la colocación de activos, ponerla de forma estratégica para que en su forma total pueda obtener un rendimiento mayor que la inflación. Luego, ¿qué porcentaje de ahorro podemos poner en nuestra caja de seguridad? Como te decía. Y en su mayor parte decían que la mayoría de los activos en nuestra caja de seguridad podrían ser activos de renta fija, como pueden ser los bonos de gobierno, como pueden ser los bonos del tesoro en Estados Unidos, como pueden ser los REITs, que son otra forma de invertir en bienes raíces, pero es como en la bolsa, ¿cachai? Es como un fondo de puras acciones de empresas inmobiliarias que se dedican a comprar y vender espacios de propiedad. Entonces hay una bolsa gigantesca de puras acciones de empresas. Entonces tú puedes invertir en estos REITs. Pero bueno, en la caja de seguridad recomiendo invertir en activos de renta fija. Activos que no varían tanto, es decir, que suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan, así como una montaña rusa, sino que crecen, no varían tanto, pero sí te permiten crecer de una forma más fija, como sin tanta volatilidad, así como una montaña rusa. Luego, él también dice que también destinemos un porcentaje de nuestras ahorros a poner en una caja de riesgo y crecimiento, como puede ser
en los activos de renta variable. Los activos de renta variable son todo lo contrario a la de renta fija. Mira, con solamente mencionarte el nombre de variable, fija, tú ya te puedes crear una imagen en tu cabeza. Renta variable es muy variable porque sube y baja como una montaña rusa. Y los activos que él mencionaba eran acciones, ETF, también puedo decir que existen otro tipo de activos de renta variable, como puede ser criptomonedas, pero esos son como de muy alto riesgo, es decir, que suben y bajan así, son muy variables, pero los primeros eran los ETFs y las acciones. También conocer el tipo y clase de inversionista que nosotros somos. Por ejemplo, yo te podría decir que existen 3 perfiles de inversionista. Por ejemplo, hay personas que tienen un riesgo moderado de inversión, es decir, que son equilibrados. Entonces, ellos crean un portafolio de inversión en base a ese perfil de inversionista. Porque ellos toleran perder, tienen una tolerancia a riesgo moderada. El paso 5 de este libro era: creemos un plan de renta vitalicia. Mira, él había entrevistado a Ray Dalio, que era una persona muy reconocida en el mundo financiero debido a que siempre ha obtenido buenos rendimientos debido a que su portafolio de inversión siempre ha dado buenos rendimientos. Sin importar si habían crisis, sin importar el tiempo o la estación. Él mencionaba la estrategia de creación de portafolio All Seasons, que significa para todas las estaciones. Era una estrategia que se basaba en crear un portafolio resistente a cualquier tipo de estación. Tiempo de crisis, tiempo de pandemia, tiempo de guerra, tiempo de abundancia. Tiempos en resumen, de vacas flacas versus tiempos en resumen, de vacas cortas. La cartera All Season es un referente al portafolio que nosotros podemos tener y crear. Recuerda que un portafolio es el resumen de todas tus inversiones totales, según lo que se mencionó en el paso 4. Y aquí Tony Robbins siempre mencionaba esto, recordar eso. Y la cartera All Seasons que él mencionaba aquí era 30% acciones, 15% bonos del Estado a mediano plazo, que son en cuanto a 5 a 10 años aproximadamente, 40% en bonos de Estado a largo plazo, que son entre entre 15 y 30 años. Un 7.5% en materias primas y un 7.5% en bonos. Materias primas era un 7.5% y oro era un 7.5%. Además, mencionaba la importancia de tener una renta asegurada. Es decir, que cuando nosotros ya seamos más mayores, podamos tener un flujo de dinero o una renta que nos permita que sea suficiente y que no sea menor al estilo de vida que nosotros tengamos en ese momento. Una renta que pueda cubrir y que llegue mes a mes y que sea exacta para cubrir ese estilo de vida, y no que nosotros tengamos que adaptar nuestro estilo de vida a esa renta. Y también que sea asegurado para el futuro. Por ejemplo, algunos que podrían ser muy conocidos podrían ser las pensiones, pero siempre tener un as bajo la manga, como ya tener inversiones personales y también como plan B, también a la par, una renta asegurada. Tener estas dos daba más seguridad que tener solamente una. El paso 6 era: invirtamos como el 0.001% de las personas. Mira, de todas las personas que invierten en la bolsa, no solamente en la bolsa porque existen otras formas de inversión, de todas las personas que invierten, solamente unos cuantos llegan a salir victoriosos. Porque solamente unos cuantos saben cómo realmente invertir. Saben cómo realmente manejar sus finanzas. Muy pocas personas conocen esto. Entonces Tony Robbins entrevistó a 12 de las mejores personas del mundo para después escribirlo en su libro, y para que nosotros, las personas normales, las personas que estamos también intentando superarnos en este mundo, podamos también hacerlo como ellos.
Y lo más central estaba en saber colocar bien los activos de una forma inteligente, que uno de los mejores activos que se habían creado eran los fondos indexados o ETF, que yo te mencionaba que era como una bolsa gigante de acciones de muchas empresas, y que normalmente un fondo de indexado está indexado al mercado y no apuesta en contra del mercado como son la mayoría de los fondos mutuos, sino que se indexa, y entonces esta bolsa tiene muchas acciones, pueden ser de 500, pueden ser de 200 empresas. Pero el más mencionado era el S&P 500. El S&P 500 es el fondo de Estados Unidos de las 500 empresas con mayor capitalización bursátil, que en palabras más normales son las 500 empresas que más rinden y más ganancia les da a sus inversores. Y ha estado desde más de 30 años y ha tenido una rentabilidad media del 8.6% anual, una media de todos sus años. También la estrategia de inversión asimétrica, es decir, invertir de una forma que sea de alto rendimiento y de bajo riesgo. Normalmente los ETFs son de un riesgo moderado, pero al mismo tiempo están muy diversificados. Pero también agregarlo a nuestro portafolio de inversión nos podría dar una mayor diversificación de la diversificación. También la estrategia de los ciclos económicos son como pequeñas, por ejemplo, si a lo largo de 10 años, 5 años, la economía de un país se ve así, en esa curva, en esa gráfica gigante van a haber partes que van a ser, por ejemplo, de auge, de subida, de bajada, de recesión. Y nosotros ahora, por ejemplo, en el año 2022, 2020 hasta 2023, pero ahora en el 2022 estamos entrando en una etapa de recesión. Pero ¿qué es decir? Que cuando, por ejemplo, hay muchas bajadas en la economía de un país, pero no se da solamente en un país. Por ejemplo, para entrar en recesión tienen que haber muchos países en los cuales la economía, en los cuales ya los rendimientos económicos no sean tan buenos como la etapa de auge o en etapas más de subida, sino que son más de bajada. Los ciclos económicos no son como para alterarse, sino son para entender que el mercado sube y baja, que la economía sube y baja, tiene tiempos de auge como tiempos de bajada, y que todo esto es parte de un crecimiento. De no ser por estas subidas y bajadas, estas adaptaciones que se van dando, y que te lo explica muy bien el video Los Principios de Ray Dalio, no habría crecimiento económico general. Básicamente cada 100, 200 años había una potencia que normalmente dominaba la economía, un país. Por ejemplo, antes era Reino Unido, antes era Alemania, antes eran los neerlandeses, pero luego es Estados Unidos, luego es China, y en cada etapa de económica y en cada macroeconomía, que es como la economía general del mundo, hay momentos de subida y bajada como lo es en cada país. Entonces, entender cómo funciona esto nos va a dar una ventaja. Por ejemplo, cuando las cosas ya estén en bajada en una economía, cuando los precios ya están como más bajos, en cuanto a nivel de acciones, en cuanto a nivel de inversiones, va a ser más barato. Bueno, y también cuando el mundo se acaba, se podría decir, tras mencionarte cuando los ciclos económicos o cuando esta parte de la gráfica de un país bajaba, y cuando lo es aún más a nivel mundial como lo es en una recesión, no nos alteremos tanto, porque para los inversionistas es una gran oportunidad para poder invertir. Y como te digo, tiene mucho que ver con los ciclos económicos. Entonces, ¿el conocimiento es poder? Pues sí. Y el último paso es: hagamos, disfrutamos y compartamos. Mira, a medida que nosotros vayamos avanzando en todos nuestros años, desde que empezamos a ser más disciplinados en nuestra
aspecto financiero personal, a lo largo de nuestra vida, a lo largo de los años, vamos a darnos cuenta de que el mundo es un lugar cada vez más abundante. A medida que vayamos siendo disciplinados y vayamos cumpliendo estas pequeñas metas financieras, como puede ser la caja de los sueños, esas vacaciones, esos viajes, etcétera, o incluso ese sueño de poder financiar algo grande, como también puede ser los de la caja de seguridad y lo de la caja de la libertad, que era como en la caja de crecimiento. Nos vamos a ir dando cuenta de que la tecnología también va a ir avanzando, que como nosotros también vamos mejorando en nuestras finanzas, en nuestras inversiones, vamos a darnos cuenta de que la tecnología también ayuda a mejorar la vida de las personas. Tony Robbins mencionaba, por ejemplo, que hace 130 años no se habría pensado que a partir de células madre se podrían crear nuevos órganos, que también una prótesis robótica pudiera reemplazar la pérdida de un brazo de una persona. Tony Robbins realmente es una persona muy altruista. Él explica de que a medida que nosotros también vayamos mejorando nuestras finanzas e inversiones, vamos a darnos nos podemos dar la oportunidad de también dar. Por ejemplo, él explicaba en una parte de su libro y lo remarcaba así como algo muy importante que a él le pasó y que le marcó, que él es de origen humilde, pero a los 11 años, para Navidad, un grupo de extraños, una familia, les quiso pagar toda una cena navideña con regalos a su familia, a la familia de Tony Robbins. Y Tony Robbins quedó tan asombrado que él mismo, después a la edad de 15, 16 años, tras trabajar durante los fines de semana y juntar suficiente dinero, pudo pagar y hacer lo mismo a una familia. Y después él se empezó a superar. Año tras año quiso alimentar y ayudar a más familias. Después fueron 2, después fueron 4, después fueron 16. Y él mencionó que así, a lo largo del tiempo, año tras año, pudo alimentar y ayudar a más familias. Y así es como creó una ONG, una fundación sin organización de lucro. Que él también mencionó en este paso que debemos comprometernos a crear riqueza con tranquilidad, pero también con disciplina, desde el presente. También que durante el proceso seamos agradecidos y que nosotros podamos ir de a poco disfrutando de este crecimiento. Él dice que le da mucha felicidad tras crear su ONG y tras ayudar a muchas personas, también como orador, que le gusta dar. There was a day that I became wealthy. I'll tell you the day, I know that day I was rich. I was broke. I was pissed. Felicidad es dar, sinceramente. Y que todo está más en la acción. De que la clave de todo este crecimiento, la clave de de dominar este juego del dinero, está en la acción, en la ejecución, más que en la planeación. Entonces, si te gustaría leer el libro Domina el juego del dinero de Anthony Robbins, te voy a dejar abajo en la descripción un enlace para que tú puedas adquirirlo, ya sea en libro tapa blanda o en ebook o en audio, y puedas también así apoyar al autor, porque en esta página en Amazon se apoya directamente a los autores. Así que eso, si quieres también leer más libros, al final de este video te voy a dejar toda una lista de reproducción de todos los resúmenes de libros, también reseñas que estoy haciendo. Así que eso, si te gustó, compárteselo a una persona que tú creas que lo vaya a necesitar y dale a me gusta. También comenta qué tipo de libro te gustaría que pudiera resumir. Así que eso, nos vemos en un siguiente video. Y no se te olvide suscribirte, que YouTube te notifica si también activas la campanita. Así que eso, adiós.